bastante difícil. Para los que no fueron afectados directamente, sigue siendo difícil al ver como la magnitud de lo que ha pasado en nuestra región. Nuestra región ha vivido momentos terribles la última semana. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos en las noticias. Hermanos nuestros incluso se han reunido con nuestro Señor de una manera bastante dolorosa. Y compartimos ese dolor con todos los afectados por el horror de lo que ha sucedido. El salmo de hoy es un salmo que se centra en la alabanza a Dios. Es un salmo que se organiza poéticamente, incluso en forma de un acróstico, que se enfoca en la grandeza de Dios. Pero no es fácil alabar a Dios en medio de todo lo que ha sucedido. No creo que sea el único que se ha sentido así durante la semana. No es fácil adorar a Dios en medio del sufrimiento, y a veces se vuelve inevitable preguntar ¿qué tipo de Dios permite este tipo de sufrimiento? Muchos dirán que el sufrimiento tiene siempre un propósito. ¿Es realmente así? ¿Qué propósito puede tener el ver el sufrimiento de un ser querido? ¿No existirán otras formas para fortalecer nuestra fe? ¿Acaso no existirán otras formas tal vez más amorosas de que Dios nos acerque a Él? ¿Qué tipo de Dios permite eso? Muchos nos hemos preguntado esta semana. Para muchos, no tener respuesta para eso es evidencia de que Dios simplemente no existe, de que es una ilusión creada por la historia y las ideologías para controlar a la gente, tal vez. O por lo menos, si es que Dios existe, Dios no es un Dios amoroso entonces. Entonces, ¿por qué tendríamos que alabar a un Dios así? Pero hermanos míos, no encontrar respuestas para estas preguntas no quiere decir que no existan respuestas. Significa que aún simplemente no las hemos encontrado en nuestras vidas. El no encontrar respuestas habla más sobre nosotros que de Dios. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no envía una nube de lluvia y apaga el incendio? Pero en realidad, hermanos, Dios sí intervino. Solo que no interviene como nosotros esperamos dentro de los trechos de nuestra mente que lo haga. Dios intervino y lo hizo tomando forma de hombre para sufrir por nosotros en la cruz. Si Dios no fuese un Dios de amor, no hubiese enviado a su único hijo a morir por nosotros. Dios no es indiferente a nuestro dolor. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios sigue permitiendo lo malo? No podemos asumir que porque no somos capaces de pensar en una buena razón por la cual Dios sigue permitiendo todo lo que ha ocurrido, no puede haber una razón. Cualquiera sea esa razón, no puede ser por falta de amor. Hermanos míos, ¿qué virtud hay en demostrar amor a Dios cuando todo está bien? ¿Esto muestra de alguna sumisión, disciplina o algo más? En realidad, no necesariamente. Es igual como cuando damos a los pobres algo que en realidad no nos cuesta absolutamente nada. Es en el dolor donde nos damos cuenta de que la única esperanza que tenemos es Cristo. El Salmo de hoy es un recordatorio del Dios que tenemos. Es un recordatorio de que más allá de todo el sufrimiento que hemos visto, Dios sí ha obrado en la humanidad y en nuestras vidas de una manera que es superior y que muchas veces desestimamos. Oremos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu bondad y tu fidelidad y tu grandeza va más allá de lo que podemos entender. Te pedimos que mediante el aprendizaje de este salmo, Señor, podamos recordar quién eres tú, Dios.
Amén. El Salmo 111 comienza con el salmista, ojo, disponiendo su corazón a alabar al Señor. Esto implica una actitud profunda, de todo corazón. El salmista acá, a pesar de cualquier cosa que pueda estar pasando en su vida o con el pueblo, se dispone a alabar y lo hace en compañía del pueblo. Así, en el verso 2, vamos para ir siguiendo, y en el verso 3, el salmista comienza a recordar. Y esto es bastante curioso porque la Rosy habló por lo menos 2, 3 veces de recordar a Dios. El salmista recuerda que el Dios en el que cree es un Dios conocido por sus grandes obras. No es un Dios conocido por lo cruel que es. No es un Dios conocido porque hace sufrir a su pueblo. Es un Dios conocido por sus grandes obras. Y es conocido por su justicia. Eso es lo que le da la fama a este Dios. Y recuerda que tales obras son conocidas, estudiadas y buscadas por muchos. El Dios del salmista, que es el mismo que nosotros tenemos, es un Dios glorioso y es un Dios poderoso. Es un Dios que es digno de alabanza. Hermanos, ¿no son acaso los evangelios el registro más claro que podemos tener de la forma en que Dios obró en la humanidad? ¿No es la muerte de Cristo en la cruz el registro de la obra más sublime en la historia de la humanidad? Ese Dios poderoso, tan poderoso para salvar nuestras almas, es al que alabamos. Luego el salmista en el versículo 4 también recuerda que su Dios es un Dios misericordioso y es un Dios compasivo y que ese Dios ha hecho obras memorables. Probablemente, dicen los comentaristas, el salmista acá está aludiendo específicamente a cómo Dios rescató a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero en un plano más general, el salmo alude a todas las obras de ese Dios poderoso y compasivo. Las obras que Dios también ha hecho en tu vida y ha hecho en mi vida. Hermanos, sin merecer absolutamente nada, Dios entregó a su Hijo por nuestros pecados. ¿No es acaso eso la obra más sublime y compasiva de la cual se tenga registro? Ese mismo Dios poderoso y compasivo es el que en el verso 5 es descrito como proveedor y como alguien que recuerda su pacto. Ese Dios todopoderoso y memorable es comprensivo, es compasivo y es fiel. Y acá, siendo crudamente sincero, si Dios quisiera, Él podría olvidarse de nosotros, dejarnos a la deriva. Él es Dios. Pero al enviar a Jesucristo a la tierra y al aceptar su sacrificio como pago por nuestros pecados, Cristo nos acerca al Padre y el Padre se acerca a nosotros. Este es el pacto que Dios siempre recuerda, hermanos. El pacto que nos permitió la salvación. Y acá la pregunta es, ¿recordamos nosotros el pacto que Dios hizo con nosotros de la misma forma en que Él lo recuerda continuamente? En el momento del sufrimiento, es ese pacto el que nos mantiene en pie. Es ese pacto lo único que mantiene nuestra esperanza intacta. Y cuando recordamos quién es Dios y cómo es Dios, podemos ver, por ejemplo, también en el versículo 6, que ese Dios es el Dios que le dio a Israel la heredad de las naciones. Ese Dios, que es el mismo que a nosotros nos promete una morada en el cielo, es un Dios poderoso y que es descrito como un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios que obra de manera justa y fiel.
Es un Dios que sus preceptos son confiables y en el verso 8 el salmista nos recuerda que los preceptos de Dios son inmutables, o sea, no cambian. La forma en la cual Dios funciona no cambia y permanece para siempre. Esos preceptos fueron establecidos con fidelidad y rectitud. Hermanos míos, si Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestro pecado y por medio de ese sacrificio fuimos salvos, nuestra salvación está segura en Cristo, ¿no es eso causa suficiente para alabar a Dios? ¿No es esto muestra de que Dios es fiel, recto y justo? Tal como dice el verso 9, en la obra más sublime en la historia de la humanidad, Dios pagó el precio del rescate de su pueblo, de la misma manera en que Dios pagó entregando a su Hijo por nosotros. Dios nos rescató de una muerte segura, del sinsentido, del sufrimiento sin sentido también, y estableció una unión eterna con nosotros. Ese es nuestro Dios. Por lo tanto, al final, el salmista concluye con una interesante reflexión. El salmista concluye con un llamado a la sabiduría. Y la fuente de esta sabiduría no es nada más que temer a Dios. Buen juicio tienen los que cumplen los preceptos de Dios. Acá el salmista no termina su alabanza con una actitud desenfrenada y llamando a saltar, a gritar y seamos felices y olvidemos lo que está pasando. No. Los israelitas en ese momento ya lo habían pasado bastante mal. Pero no. El salmista termina su alabanza ponderando, pensando en la grandeza del Dios al que alaba. Reflexionando seriamente que el temor a Dios es la única forma en la cual podemos entender y comprender la existencia de Dios, los propósitos de Dios y también nuestra propia existencia. El salmista termina con una actitud solemne de recogimiento ante la grandeza de Dios. Hermanos, en medio de la catástrofe, lo más sabio que podemos hacer es acercarnos a Dios con reverencia y recordar que nuestro Dios obró en la humanidad de una forma sublime. Hermanos míos, mientras estemos en este mundo caído, seguiremos sufriendo de las consecuencias del pecado, del propio corazón humano. Mientras sigamos en este mundo, seguiremos lidiando con las consecuencias de la caída del hombre, con el dolor, con el sufrimiento. Pero descansamos en la esperanza de que algún día todo eso terminará y estaremos siempre con nuestro Padre. Recordemos eso. Muchos han sufrido y siguen sufriendo por lo que ha pasado en nuestra ciudad. Muchos nos hemos cuestionado los propósitos de Dios durante esta semana. Pero en estos momentos es donde debemos practicar nuestra fe y, como decía la Rosy, nuestra disciplina cristiana. Si en medio del dolor y del sufrimiento miramos a Cristo, recordaremos de que Dios envió a su único Hijo para intervenir en la humanidad de una manera tal que cambió nuestra condición. Si miramos a Cristo en medio del sufrimiento, veremos que Dios ha sido fiel, justo y poderoso a lo largo de la historia. En medio del sufrimiento, acuérdate del tipo de Dios que tienes. Durante el sufrimiento, acuérdate de que tu Dios te rescató de la perdición y nada se compara a eso. En medio del dolor, en medio de la confusión, recordemos de que Dios es fiel, justo y amoroso. Dios es tan fiel, Dios es tan justo y tan amoroso que envió a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros sin merecer absolutamente nada y por nada a cambio. Tal como Pablo escribe en Romanos,
El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Hermanos míos, en medio del sufrimiento, recordemos al tipo de Dios que tenemos. Ese Dios que es conocido por sus obras, ese Dios que es fiel a su pacto. En medio del sufrimiento, hermanos, miremos a Cristo. Oremos. Padre Santo, muchas veces tenemos preguntas, nos cuestionamos muchas cosas cuando vemos el sufrimiento, cuando vemos lo que ocurre no solamente en el mundo, sino que últimamente en nuestra ciudad. Muchas veces nos ponemos a nosotros en el centro y tratamos de que todo tenga alguna explicación para nosotros, y eso nos hace errar un poco la mirada y nos ahogamos en medio de toda esta confusión, Señor. Pero en este momento queremos recordar el Dios que tenemos, Señor, ese Dios que mandó a su único Hijo a morir por nosotros, ese Dios que incluso el sufrimiento lo puede tornar en algo bueno, ese Dios que incluso en el sufrimiento se puede manifestar poderosamente, Señor. Te pedimos, Dios, que podamos recordar la obra de Jesucristo en tu cruz, en la cruz, y que podamos también recordar de que es eso lo que sostiene nuestra fe. No lo que vemos día a día, no lo que vemos en los demás. Y por lo tanto te pedimos que tú puedas poner el corazón de Cristo en nosotros y que podamos ver lo que está ocurriendo como Cristo lo haría, Señor. Ayúdanos también a ser diligentes, Señor, a orar profundamente por nuestros hermanos que han sufrido durante esta semana, pero también ayúdanos a actuar, ayúdanos a dar, a ofrendar, a trabajar con nuestras propias manos, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos perdones porque muchas veces encontramos cualquier excusa para dudar de ti o para cuestionar tus propósitos, Señor. Pero sabemos que tú eres superior a todo, Señor, y te damos gracias porque en Jesucristo tú nos uniste eternamente a ti, Dios. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a poder mantener nuestra disciplina cristiana, mantenernos firmes en la lectura de tu palabra y en la oración, para de la misma forma en la cual tú nos confortas, Señor, nosotros podamos confortar a los demás. En el nombre de Jesús, amén.